Que el Señor le bendiga. Es una bendición realmente poder compartir juntos este tiempo, poder tener la instancia de poder ir a la palabra del Señor y poder hacerlo en un marco como este, el marco de la familia de la fe, en donde Dios nos concede la posibilidad de que juntos estamos disponiendo nuestro corazón a su verdad. Ha sido mi gozo el poder ver cómo el Señor ha permitido que podamos a lo largo de los años tener estos tiempos que son los más importantes realmente, lo que significa nuestra adoración a Dios, en donde estamos entregando nuestra obediencia, nuestra atención a lo que Él quiere enseñarnos. Y realmente hacemos muy bien cuando le damos ese lugar de preeminencia a la palabra, cuando ocupa el lugar central que debe ocupar en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta que todo aquello que el Señor nos está enseñando allá tiene aplicaciones tan prácticas para nosotros, tiene lecciones tan concretas para nosotros y obviamente verdades que son eternas, que vale la pena no solamente escuchar, sino también vale la pena reescuchar constantemente. Y damos gracias al Señor por su bendita palabra y por esta instancia preciosa que nos entrega para ir allá. Permítame agradecerle por sus oraciones, por lo que ha implicado el avance de mi salud, es decir, por varias razones. El Señor ha permitido que no esté con la frecuencia que por lo general he estado acá compartiendo con ustedes. Mi espalda está mucho mejor, gracias al Señor, agradecido por lo que ha significado su providencia a través de tantas maneras, la kinesiología, los medicamentos, los procedimientos implicados, pero no quiero nunca subestimar el poder de la oración y lo que significa el saber que ustedes han estado orando por mí, que muchos de ustedes han estado invirtiendo su tiempo en mi recuperación. Claramente es algo que es evidente, es algo notorio y puedo apreciar eso, quiero agradecer eso, claramente quiero agradecer al Señor por poner en su corazón el orar por sus pastores y por las diferentes circunstancias que en momentos específicos podemos experimentar. Bueno, dicho eso, permítame decirle que vamos a ir hoy día al libro de Santiago y quiero invitarle que pueda ir en su Biblia allá al capítulo 5. Yo sé, está esperando primero a los Corintios y vamos a ir allá, Dios mediante, la próxima semana, pero tiene tanto sentido el poder encauzarnos en lo que significa el retomar el estudio allá, precisamente a partir de esta escena, de este capítulo, de esta porción de la palabra del Señor. Lo que quisiera compartir con usted hoy día es una buena forma de entender la manera en cómo Dios espera que nosotros enfrentemos los momentos adversos. Dios desea, por cierto, que nosotros podamos estar pasando situaciones siempre ligados a su mano, siempre enfocados en sus propósitos. Y para eso debemos aprender incluso a cómo sufrir de buena manera, a cómo estar sufriendo de una manera que es aceptable ante Él. Y en ese contexto, un pasaje como este nos ayuda. La razón, todos cargamos con algo, todos enfrentamos situaciones que son complejas, hay diagnósticos que de pronto nos asustan, hay cuentas que nos cierran, hay algunos asuntos financieros que están siendo afectados en cuanto a lo que significa mi capacidad de pago, eventualmente hay relaciones que son tensas, experimentamos injusticias, experimentamos oprobio, experimentamos rechazo, experimentamos burlas. El sufrimiento no pide permiso, aparece para justos e injustos, aparece para creyentes y para no creyentes. Y cuando aprecias la Escritura, te das cuenta que la diferencia no está en si el creyente sufre o no sufre, da por sentado de que el creyente va a sufrir. El punto está en cómo sufrimos, en la manera en cómo enfrentamos las situaciones que son difíciles, cómo vivimos las circunstancias adversas que Dios en su voluntad permite que nosotros podamos vivir. La Biblia no maquilla el dolor, ni lo minimiza. La Biblia lo que hace con el dolor es tratarlo, es enfrentarlo, lo hace de una manera directa y nos da una ayuda propicia para que tú y yo sepamos cómo responder de una manera correcta ante lo que significa su existencia, ante lo que significa su realidad. Vamos a mirar a través de esta porción que se encuentra allá en Santiago capítulo 5, una porción que está enfocada en creyentes que están viviendo lo que significa un momento muy difícil. Han sido dispersados producto mayormente de la persecución religiosa, están enfrentando momentos duros por lo que implica la relación que otros están teniendo por donde se encuentran ellos ahora hacia y en contra de ellos. Los hermanos que están escuchando esta carta, en primer lugar, son personas que son reales, con problemas reales, con circunstancias durísimas, que están tratando de seguir al Señor en medio de golpes que claramente están experimentando. Y cuando miras su contenido te das cuenta que evidentemente esas dificultades que estaban enfrentando tenían que ser subsanadas o suplidas con la gracia del Señor, enseñándoles
no a salir de la dificultad simplemente, sino a saber cómo tenían que vivirla. Si tú puedes mirar allá un pincelazo de aquello, yo puedo simplemente mencionarle, la Biblia dice que ellos están en diversas pruebas, en el capítulo 1, versículo 2, están enfrentando pobreza, humillación y vergüenza social, experimentado allá en el capítulo 1, versículo 9, en el capítulo 2, versículo 2 al 3. Hay parcialidad de la congregación, habían algunos que estaban siendo rechazados simplemente porque se veían aparentemente de una manera más indigna y están sufriendo lo que eso implica. Hay opresión económica, hay retención de salarios de muchos de los creyentes de parte de jefes que son opresores hacia ellos y no están cumpliendo con el pago prometido, y otra vez se enfrentan el costo de lo que eso implica. Capítulo 5, versículo 4. Hay abuso de poder, evidentemente, hay violencia que es legal de parte de algunos que están llevando a otros a los tribunales sin causas correctas o sin un formato que es aceptable o correcto. Hay conflictos y pleitos internos que desgastan la comunidad. El capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 nos menciona eso. Hay una lengua que es dañina y, por cierto, tremendamente, peligrosa, aplicando juicios entre los hermanos. Y tienes ahí maldiciones promulgadas, murmuraciones promulgadas, manifestadas en el capítulo 3 y también en el capítulo 4. Y tienes claramente también la expresión de enfermedad y debilidades manifestadas dentro de la carta que requerían la atención, la oración y el cuidado pastoral, como describe el capítulo 5, versículos 14 al 16. Ahora bien, con todo lo descrito, que evidentemente hace que esta sea una carta que demuestre problemas y grandes problemas, no menos problemas, sino más problemas difíciles de afrontar, nuestro Dios no está ofreciéndoles a ellos una salida mágica, sino lo que está haciendo es enseñándoles un camino para saber cómo tratar la adversidad, cómo asumir esta cuestión del dolor, cómo tratar de una manera correcta este asunto que sabemos ellos y nosotros vamos a enfrentar. Vamos a ver frases a lo largo de nuestra lectura que nos van a ayudar mucho y que deben ser marcadas en lo que significa nuestra forma de entender la verdad de Dios. Frases tales como tened paciencia, como afirmar vuestros corazones, como no os quejéis, o como mira los ejemplos, recordad que el Señor viene. Frases que son tremendamente vitales en nuestra convicción como creyentes y que Dios espera que en momentos de dolor, con mayor fuerza, resalten en nosotros. Ahora bien, y asumiendo que los problemas, dolores, hostilidades, que el rechazo será una realidad de la vida de los creyentes, va a ser tremendamente bueno que nosotros podamos preguntarnos y veamos cómo Dios se encarga en su palabra de respondernos. ¿Cómo entonces los enfrento? ¿Cómo vivo los momentos difíciles? ¿Qué cosa debo hacer cuando la estoy pasando mal? ¿Qué hago cuando la vida duele? ¿Qué hago cuando las cosas están complicadas? Y Santiago nos va a dar 3 respuestas que son tremendamente claras. Nos va a hablar de la paciencia necesaria para poder vivir en esperanza los momentos adversos, dándonos claras ilustraciones gráficas de cómo eso se manifiesta. Nos va a hablar de la prudencia en la actitud, cómo Dios espera que nosotros actuemos de una manera correcta mientras estamos pasando un momento complejo, con expresiones que son aceptables ante Dios y, por cierto, tremendamente buenas para nosotros. Y nos va a persuadir, en tercer lugar, de los ejemplos de los grandes hombres de Dios que a lo largo de la historia han sabido lidiar con el dolor y han sabido enfrentarlo correctamente, tal como Dios lo espera. Si hoy estás acá y has llegado con algún peso, alguna carga, algún dolor, alguna situación que te oprime de manera particular, debes saber, a priori, la Biblia no va a negar tu dolor, pero lo que sí debes saber con claridad es que te regala profunda dirección para saber cómo debes lidiar con él, cómo debes enfrentarlo, cómo debes vivir correctamente en medio de aquello. En Cristo, cuando tú miras la realidad de la palabra del Señor, te das cuenta que Él puede utilizar el sufrimiento de tu vida, el sufrimiento de mi vida, para formarnos. Él puede hacer que pasemos por el fuego para que realmente salgamos mucho más purificados. Y sabemos que es una gran bendición el poder enfrentar cualquier situación de la vida, se vea más dolorosa o menos dolorosa, sabiendo que el que tiene el control de todo aquello es nuestro bendito Señor. Le invito por favor en su Biblia, a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11, la palabra del Señor dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por darnos tu palabra, por concedernos el privilegio de poder detenernos en ella, Señor, y de poder ser enseñados precisamente por usted a través de ella en cuanto a cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Señor, gracias porque no nos dejas solos, porque te encargas claramente de darnos una verdad revelada a través de la palabra, pero también nos has concedido como tus hijos el Espíritu Santo para que nos guíe a esa verdad, para que nos enseñe no solamente cómo entenderla correctamente, sino también nos impulsa a ser activos en su aplicación. Y Señor, nunca tiene más sentido que cuando estamos en circunstancias difíciles, el poder echar mano a tu palabra, Señor, y poder notar cómo tus promesas, cómo tu directriz, cómo tu guía, Señor, se hace tan palpable, Señor, se hace tan notoria, Señor, y se hace tan eficaz. Gracias, Dios bendito, por darnos tiempos como estos. Ayúdanos a poder enfocar nuestra atención en usted y poder, Señor, ser agradecidos, a priori ser agradecidos por todo lo que usted en su perfecta voluntad va a ayudarnos a entender y aplicar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, tal como lo he mencionado, la audiencia de Santiago experimenta situaciones que son bien difíciles. Ellos eran mayormente judíos que estaban dispersos, producto de lo que significa en gran medida esa persecución religiosa que sabemos la iglesia primitiva estaba experimentando. En aquel marco están enfrentando diversas adversidades en diferentes lugares y de diferentes tipos. Y lo que hace el pastor Santiago, el buen pastor Santiago, es animarles a no claudicar, es animarles a tener una fe activa. De hecho, notarás a través del libro de Santiago cómo todo es acción tras acción, con una gran vocación de parte de Santiago de enseñar a su audiencia de lo que significa el saber que la vida cristiana es de acciones, de práctica, es concreta y que puedes aplicarla en todo momento, en toda circunstancia y se hace tan palpable en los momentos de dolor. Vamos a aprender muchísimo de esta porción especial que nos concede Dios poder apreciar en este tiempo con tremendas ayudas para lo que significa el fortalecimiento de nuestra fe y también para que podamos evidenciar en los momentos difíciles cómo ponemos nuestra mirada en el Dios de los cielos. En primer lugar, nota que la primera gran recomendación, el primer gran consejo, el primer gran principio de la palabra del Señor es que estemos siendo pacientes en la esperanza, pacientes en la esperanza. Mira lo que dice el versículo 7 allá en tu Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos vamos a detener allá. Nota cómo comienza esa porción. Comienza con la frase allá, por tanto. Y esta es una buena declaración de continuidad. Es como una conclusión a lo que ya ha enseñado anteriormente. Es un sentido de continuidad en el relato que está concluyendo precisamente ahora. Y eso nos lleva a pensar un poquito en lo que significa las circunstancias de la audiencia de Santiago y en particular la circunstancia directa que ellos están enfrentando a partir de esta escena de estar dispersos, a partir de esta escena de estar en lugares que no son lo que estaban acostumbrados a conocer, en trabajos que no son los que estaban acostumbrados a enfrentar y con personas con las que no estaban acostumbrados a lidiar. Cuando tú miras el capítulo 5 y los primeros versículos, notarás allá que hay una sentencia contra los ricos opresores. Y otra vez vale la pena poder mencionar eso. No es que ser rico sea un problema. Francamente, el problema tiene que ver cuando pones, seas rico o seas pobre, tu gran visión, tu gran foco de prioridad en lo que significan los recursos y no en el Dios de los recursos, aquel que francamente requiere de tu dependencia, de tu devoción. Y que sabe darte en momentos de tu vida mucho más porque precisamente espera que sepas proceder en rectitud conforme a aquello que Dios ha descrito en su palabra. Y tienes acá hombres que están oprimiendo de sus trabajadores, que están abusando de ellos, que están acumulando tesoro para los días postreros, como dice el texto bíblico, pero que están en la práctica haciéndolo a costa de las personas que trabajan para ellos, en donde está básicamente la mayoría de la audiencia de Santiago.
El texto menciona allá en el versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Y nota lo que está pasando allá? Acuerdas un sueldo, acuerdas un salario, y estos hombres están negándoles ese pago a personas que están fuera de su casa, fuera de sus familias, fuera de su entorno, con trabajos que son tremendamente duros. En este caso particular, el texto nos dice, están trabajando y cosechando la tierra, un trabajo durísimo, y no están recibiendo pago. La razón del pago no es porque no haya dinero, la razón del pago no es porque hay una gran escasez económica, la razón del pago es porque alguien se está quedando con ese dinero. Alguien que debería haberlo entregado. Y hermanos, aunque hemos visto una serie de dificultades que los hermanos en Santiago están enfrentando, evidentemente esta es una muy dura. Y se hace es decir, claro pensar en escenas que son similares a nuestro tiempo, en donde de pronto recibimos tratos injustos en lo que significan nuestras tareas laborales, en donde de pronto enfrentamos tratos que son inapropiados. Y tenemos que de alguna manera saber cómo reaccionar, cómo responder, tal como debemos saber cómo reaccionar cuando estamos enfrentando diversas pruebas, una multiplicidad de pruebas distintas, adversidades de todo tipo, enfermedades de todo tipo, dificultades que claramente se expresan en muchas maneras, en muchas maneras. El corazón de Santiago, al saber lo que está pasando allá, se duele, por cierto, por eso. Y no solamente exhorta y amonesta a aquellos ricos que están actuando de una manera muy impropia en relación a lo que significa el uso correcto de los recursos, sino que también sabe, necesita fortalecer a sus hermanos, necesita fortalecer el corazón de sus hermanos que están sufriendo. Santiago le señala básicamente a través del texto, sabiendo que lo están pasando mal, sabiendo que la vida está dura, sabiendo que hay dificultades en su vida, sabiendo que están afectados, lo que deben hacer en primer lugar es tener paciencia, es tener paciencia. Y tú y yo podríamos concluir que eso no suena fácil, y por cierto, no es fácil, sobre todo en momentos complejos. De hecho, podría imaginar en momentos específicos de mi vida, en escenas de dolor grandísimo, en donde personas podrían acercarse a mí y decirme, ten paciencia, y es que no quieres tener paciencia, ¿no? Es que francamente no es algo que te suena alentador en un momento como eso. Y la razón por la que muchas veces me temo no nos suena alentador es porque nuestra paciencia no está siendo vivida de la forma correcta. Es porque el foco y el objeto de la paciencia no está puesta en la persona correcta. Es porque francamente no miramos la paciencia como una expectativa gloriosa, como una esperanza gloriosa, sino más bien como un simple tiempo en donde tengo que aguantar el chaparrón, el dolor, sin poder hacer nada allá, sin poder acudir a nadie allá, sin poder tener ninguna expectativa allá, algo que francamente Dios no quiere que tú y yo hoy enfrentemos. De pronto vas a estar pasándola mal y sabes, Dios está diciendo, tienes que ser paciente, y la pregunta natural que vas a hacerte es esta, ¿no? Bueno, está bien, lo entiendo, tengo que ser paciente, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y de pronto la respuesta será muy clara. Santiago la hace muy clara. Mira tu Biblia allá. Por tanto, hermanos, tened paciencia, nota hasta cuándo, hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor. Y mis queridos, lejos de ser esto una razón para desmotivar a la audiencia por la duración del oprobio que claramente algunos podrían estar experimentando, con esto lo que ofrece es una oportunidad sumamente buena para que podamos enfocarnos correctamente en la maravilla de la esperanza bíblica, en la maravilla de lo que significa descansar en aquello que Dios ha trazado en su verdad. Evidentemente, los cristianos, cuando miramos la palabra del Señor y leemos lo que nos enseña, sabemos algo precioso. El mal no va a durar para siempre, no va a durar para siempre. Y eso es algo precioso. Y pensar en la venida del Señor, por cierto, que es algo que alienta y fortalece una realidad como esa. Es que no importa lo duro que estés pasando, se va a acabar, se va a acabar. Evidentemente no va a pasar siempre en el tiempo que tú quisieras. Y es que somos claramente personas que necesitamos rapidez, queremos rapidez, vivimos en un mundo de instantáneos, los reels cada vez son más cortos, los shorts cada vez son más cortos. Pero francamente cuando pensamos en aquel plan de Dios, en el tiempo de Dios, y cuando pensamos en los propósitos de Dios, francamente vale la pena ser paciente, vale la pena enfrentar todo el tiempo que Dios considera que es mejor.
Cuando piensas en lo que es esta esperanza bíblica, cuando piensas que el mal no va a durar para siempre, y cuando sabes que hay un Dios justo, tremendamente justo, lo que debes saber a partir de aquello es algo claro. Tienes que hacer todo lo que debes hacer con la certeza de que Dios va a hacer todo lo que Él sabe hacer. Tienes que hacer todo lo que debes hacer sabiendo con claridad que Dios hará todo lo que sabe hacer. La palabra paciencia acá es bien interesante porque no es la misma palabra que se utiliza en otros textos de la palabra del Señor. De hecho, leímos en la lectura devocional Santiago capítulo 1, donde dice que debemos tener paciencia en las diversas pruebas. La palabra paciencia ya tiene que ver con esa capacidad de soportar estoicamente frente a circunstancias que son adversas. La palabra precisa que utiliza acá en este texto de Santiago es una palabra que habla de la paciencia, del soportar correctamente no circunstancias particulares, sino personas particulares. Muy interesante. El foco de Santiago en esta palabra, en este versículo, tiene que ver con la manera en cómo enfrentas personas. ¿Quieres una palabra en nuestro léxico para eso? Es la palabra longanimidad. Longanimidad. Y eso puede ayudarte a definir distinto ciertas expresiones que de pronto tienes que hacer. Y vas a dejar de decir cuánta paciencia tengo que tenerte para decir cuánta longanimidad tengo que tenerte. Y porque cuando piensas en la enseñanza de la palabra del Señor y en este foco marcado, es evidente que el oprobio que están recibiendo los creyentes allá tiene que ver con la actitud de otras personas que están procediendo de una manera incorrecta. Y bueno, él dice, necesitas ser paciente, debes ser paciente. Santiago sabe que los receptores de la epístola lo están pasando mal, producto de estos opresores, por tanto les insta a ejercitar su paciencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de una manera muy activa, lo que haces allá es entregando todo lo que estás viviendo a las manos del Señor. Confiar en que el Señor va a venir y viene a librarte de situaciones que son complejas. Es que si aún ellos quisieran tratar el asunto con sus propias manos, el propio Dios que espera que descansen en Él, ha prometido con claridad ser el vengador necesario. No venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice Jehová. Por lo tanto, ayuda que tú y yo podamos aprender que esta lección, la lección de ser pacientes hasta la venida del Señor, nos ayuda a fortalecer la convicción de cómo enfrentamos estas situaciones duras. Los lectores de esta carta, al igual que nosotros, sabemos que el Señor, cuando venga en su segunda venida, Él vendrá como un juez justo. Él va a ejercer claramente autoridad, dominio y juicio. Evidentemente va a pagar con retribución justa a aquellos que de manera injusta trataron a los suyos. Y las lecciones de la palabra del Señor son gráficas en ello y puedes leer, según a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, y apreciar cómo Dios ha prometido pagar con justicia a aquellos que están actuando injustamente hacia ti. Por lo tanto, lo que un creyente debe hacer mientras está experimentando oprobio, dificultades adversas, situaciones que son difíciles, es ejercer este autodominio necesario en el Señor, el dominio propio, es descansar en lo que significa la perfecta voluntad del Señor, es estar recordando constantemente que el mal no va a durar para siempre, es estar pensando que Dios va a aplicar justicia y sabemos que la puede aplicar en cualquier momento, pero hay un día final en donde está la meta de esa aplicación, en donde Él no tiene por inocente al culpable, en donde Él claramente manifiesta lo que significa su santidad de manera clara en aquellos que no obran en santidad. Y por cierto, puedes enfrentar momentos como esos sabiendo que tu propia vida no solamente está resguardada en el tiempo que te encuentras acá en la tierra, sino también está resguardada por la eternidad en un gozo indescriptible, en una realidad incomparable, en una escena que es francamente grandiosa y gloriosa, que no tiene ningún tipo de comparación con aquello que podrías enfrentar mientras estás acá. De hecho, Pablo lo describió así en el libro de los Romanos: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, puedes enfrentar cualquier momento difícil en tu vida sabiendo que todo lo que vendrá, a fin de cuentas, todo lo que vendrá será tremendamente glorioso, Nota cómo en el texto la meta paciente se encuentra en la segunda venida del Señor. De hecho, en toda esta sección vas a encontrar 3 veces alusiones directas a lo que significa la venida de Cristo, la esperanza, que obviamente sabemos el Señor ha trazado para los creyentes allá. Y es un gozo poder saber que Dios espera que vivamos el tiempo presente con una expectativa en lo que va a venir.
que podamos vivir las circunstancias acá con una clara alusión a lo que implica aquello que vendrá. Y debería decir a priori que estoy convencido de que una de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento en nosotros es precisamente porque es una gran herramienta para que no nos amarremos tanto a este mundo. Es porque si todo en este mundo fuera como la vida de los ricos opresores, en donde todo parece que funciona bien, en donde tienes todo lo que quieres, donde tienes todo lo que te parece que necesitas, aunque no es todo lo que necesitas. ¿Cuál es la razón que tienes para querer salir de acá? Me parece impactante pensar en eso, porque la Biblia nos da claras alusiones en diferentes aspectos de cómo funciona. Cuando tienes una conciencia amplia de lo que significa tu pecaminosidad, vas a llegar a momentos en donde te va a pasar como Pablo, ¿o no? Es decir, ya no quiero más este cuerpo de muerte, ¿o no? Aguardo por lo que significa la regeneración de este cuerpo. Y claramente eso te hace pensar en que Dios un día te va a sacar de este cuerpo. Y cuando enfrentas dolores muy tremendos y claras situaciones que son difíciles en cuanto a tu salud física, de pronto es una gran oportunidad para estar pensando que Dios ha trazado un momento en donde no hay más enfermedad, ni clamor, ni dolor. ¡Wow! Es decir, tienes allá a lo largo de la palabra del Señor grandes oportunidades para estar pensando cómo en medio de dificultades el Señor te está haciendo pensar que se van a acabar, que se van a acabar. Cuando miramos lo que significa la realidad del futuro, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo de la manera que tiene que ser puesta, cuando tú y yo esperamos aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, podemos vivir esperanzados en ello mientras vivimos en este mundo pasajero. Cuando pensamos en la temporalidad de esta vida en correlación con la eternidad de la porvenir, francamente, es decir, no tiene comparación, no tiene comparación. Y eso hace que mi paciencia pueda ser mucho más solidificada en convicciones concretas y no simplemente en emociones pasajeras. Emociones pasajeras. La palabra que utiliza Pablo para describir la venida de Cristo en griego es el término parousia. Es el término más empleado en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de nuestro Señor. Parousia tiene una implicación directa a lo que significa venida. La traducción natural sería presencia, la presencia de Cristo, la presencia de Cristo. Eso sería una buena forma de entenderlo. Otra buena forma de entenderlo es la llegada de Cristo. La gran esperanza de los creyentes es claramente aquella que se sostiene en la llegada de Cristo cuando venga a bendecir a su pueblo, cuando disfrutemos lo que significa la plenitud de aquello que Él ha trazado. Pero también con ello sabemos que la segunda venida implica el juicio de aquellos que claramente han obrado mal, de aquellos que claramente se han resistido a Él. Cada cristiano debe vivir con la esperanza y la certeza de la venida de Cristo, y puedes apreciar cómo a lo largo del Nuevo Testamento hay claras lecciones asociadas a aquello, lecciones muy prácticas. Primera de Pedro, por ejemplo, nos menciona en las palabras de Pedro: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. A sabiendas de que la venida de Cristo va a suceder, bueno, ¿qué debes hacer? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? No, francamente no, porque no moriremos. Francamente avanzaremos, y lo que significa aquello es que tenemos que estar entonces pensando en cómo ser sobrios, cómo velamos en oración. Cuando piensas en Pablo y en sus últimos días, puedes notar cómo él tenía su esperanza puesta en lo siguiente: por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Note, en aquel día, note eso, muy interesante, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Una esperanza gloriosa asociada a lo que significa aquel gran día. Pablo recuerda a los corintios de una manera muy clara en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 17, que están pasando situaciones difíciles, y describe aquellas pruebas como una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Nota eso? Es tremendo eso. Mientras estás pasando una leve tribulación momentánea frente a lo que es el entendimiento de Dios, lo que estás generando con eso es un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. Tremendo. Pedro también alienta a los creyentes que sufrían a que recordaran la venida del Señor. Lo hace de una manera muy gráfica allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el texto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nota, wow, otra vez, la segunda venida de Cristo. El concentrarse en lo que significa la venida del Señor mientras la estoy pasando mal,
el pensar en lo que significa la esperanza de Cristo cuando la estoy pasando muy mal, francamente es un ejercicio necesario, correcto, indispensable. Cuando Juan escribe en su primera epístola sobre la realidad de esta venida, él enseña algo precioso. Él dice allá en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él, y habla en el contexto de la segunda venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Nota eso? Enfrentar momentos difíciles pensando en la venida de Cristo te hace algo precioso. Te permite ser purificado, te permite desarrollar una santidad que resplandece mucho más y que se hace tan notoria en los momentos de adversidad. Es precioso pensar en eso, ¿no? Porque cuando pensamos en lo que significa la escatología y lo que termina siendo para muchos una gran oportunidad para estar simplemente peleando unos con otros, cuando Dios nos habla de ella, nos dice de los objetivos gloriosos que tiene allá, y uno de ellos es este, ¿no? El de poder pensar en esa venida de Cristo y el poder estar contemplando cómo Dios está purificándome mientras pienso en Él, perfeccionándome mientras pienso en Él. Después de analizar, de hecho, la destrucción actual del universo, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosa? Bueno, el fin de todo. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debes vivir correctamente, pase lo que pase, sabiendo que lo que viene, claramente, es una realidad mejor y eterna. Ahora bien, lo que Santiago va a hacer en particular acá es mostrar ejemplos concretos para que realmente la audiencia pueda entender cómo se aplica esa paciencia. Entiendo que debo ser paciente mientras la paso mal, entiendo que esa paciencia no es simplemente algo emocional, tiene que ver con una convicción de que Dios viene, de que el mal se va a acabar, de que Él va a aplicar su justicia como un buen juez justo, de que puedo francamente descansar en Él, de que puedo en la práctica enfocarme en lo que es importante mientras Él se enfoca en el cuidado de mi vida. Pero quieres saber de una manera muy práctica cómo hacerlo, y bueno, Él nos dará un ejemplo virtuoso. Si estás en tu Biblia, mira otra vez Santiago capítulo 5, versículo 7, la segunda parte del versículo dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo que va a hacer Santiago acá es ocupar una ilustración bien gráfica, va a ocupar la ilustración del agricultor. Por cierto, todos tenemos una escena clara en nuestra mente de lo que puede significar una persona que se dedica a trabajar la tierra. Él dice que debemos mirar, la idea es atender, la idea es detenerte a pensar un poquito. Es decir, detente a pensar un poquito, ¿no? Y eso ya es un ejercicio difícil en una generación compleja como esta, ¿no? En donde todo es muy rápido. Debes detenerte y pensar en el labrador. Y mira lo que hace el labrador. Mientras él está cultivando la tierra, lo está haciendo con una expectativa clara. La expectativa es aguardar con paciencia hasta que reciba la temprana y la tardía lluvia, el precioso fruto. Precioso fruto es una descripción muy clara de alguien que tiene la expectativa de que Dios le va a bendecir a través de su trabajo, ¿no? Es decir, estoy trabajando la tierra, estoy cultivando la tierra, esperando con expectativa el fruto precioso que me va a dar esa tierra. Y ahí está el labrador haciéndolo. Pero ¿sabe? Algo que lo tiene muy claro y que nosotros debemos tener tremendamente claro es que puede encargarse de muchas cosas, puede hacer un gran trabajo en cuanto a lo que significa el colocar una semilla, el poner fertilizante, pero él sabe que no tiene ningún tipo de control en cuanto a lo que significa la germinación. La germinación. De hecho, la Biblia dice que él está, sembrando la tierra, él está preparando lo que significa lo necesario para la tierra, él está esperando, lo que va a pasar en esa tierra, pero sabe que requiere paciencia para ver si realmente esa tierra va a dar lo que él espera que dé. Y esa paciencia implica esperar la lluvia temprana y la tardía, que no solamente es un ejercicio poético específico que está hablando de la que viene primero y la que viene después, simplemente en términos, circunstanciales, sino que está hablando en términos claramente temporales. Cuando piensas en la realidad de la Palestina en aquel tiempo, debes saber que en la época de siembra, que era el otoño, que era en octubre, noviembre, eso era lo que se conocía como las lluvias, tempranas. Pero también había las lluvias tardías que llegaban en el tiempo de marzo a abril, por lo tanto tienes por lo menos 5 meses, 4 a 5 meses,
en donde después de haber hecho un gran trabajo en la tierra, después de haber hecho un gran esfuerzo por esa tierra, después de haber hecho todo lo que tú podías haber hecho en esa tierra, sabes que lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes hacer, es esperar en lo que Dios va a hacer. Y es porque no puedes hacer llover, es porque no puedes hacer que francamente cosas que no están en tu control puedan suceder. Francamente, solo puedes hacer aquello que Dios te permite hacer. Mire, piensa en esa ilustración a la luz de lo que le mencioné hace unos minutos atrás. Cuando se trata de los momentos difíciles, como en toda la vida del creyente, Dios espera que siempre estés preocupado de hacer lo que tienes que hacer, pero con una confianza muy clara, con una convicción muy marcada, sabiendo que Dios también va a hacer lo que Él sabe hacer. Cuando miras su capacidad, cuando miras su poder, cuando aprecias que francamente el Señor no ha fallado nunca en sus propósitos perfectos al desarrollo de la tierra, cuando te das cuenta que francamente Dios cada vez que ha pretendido hacer lo que Él sabe hacer, lo ha llevado a cabo, al darte cuenta que cada promesa que ha sido declarada en su palabra, Él se ha encargado con exactitud de cumplirla, con lujo de detalle, no hay una cosa mejor que puedes hacer, sabiendo que la venida del Señor se acerca. Estás pacientemente esperando. ¿Has hecho todo lo que tienes que hacer? ¿Sí? ¿Hiciste el checklist de cada cosa que Dios espera en su palabra que puedas hacer mientras estás pasándola mal? Y si la respuesta es sí, bueno, sigue esperando y espera confiado. Dios se va a encargar de hacer lo que sabe hacer. Y el fruto precioso, que básicamente implica su propia gloria, es algo que en su gracia puedes disfrutar, en su gracia puedes atesorar. Ahora, el texto continúa señalando algo interesante. Mira ya lo que dice el texto. No solamente debes mirar al labrador y aprender de su ejemplo, ¿no? Dice versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Vuelvo a enfatizar la importancia de la paciencia y ahora lo menciona agregando un detalle que no debemos descuidar, tiene que ver con nuestro corazón. Mire, esto es tan interesante, Dios es tan precioso, francamente. Es que cuando usted la está pasando mal, si hay algo que tendemos a descuidar rápidamente en nuestro corazón engañoso. Entonces, este corazón engañoso empieza a decir cosas que no debería decir. Empieza a pensar cosas que no debería pensar. Empieza a exclamar, decir palabras que no debería exclamar. Y es porque obviamente el dolor y el sufrimiento muchas veces funcionan como un gatillante para que el corazón que está abundando en incredulidad en muchas ocasiones, que está abundando en inseguridades hacia Dios, empiece a expresarse, empieza a expresarse. Y lo que Dios hace es algo muy interesante. Está diciendo, mira, hay cosas que tienes que asumir, que te corresponden hacer. En la santificación hay una tarea clara que tú tienes que llevar a cabo. Todo depende de mí, claramente dice el Señor, pero evidentemente hay elementos de la santificación que Dios ha determinado que tienen que ver contigo. Y así como el mirar y aprender del ejemplo del labrador es tremendo, también es tremendamente importante que puedas apreciar el hecho de afirmar tu corazón. Es porque si no afirmas tu corazón, el dolor será una situación, una escena que te va a distanciar, que te va a alejar, que te va a hacer olvidar lo que nunca tenías que haber olvidado. Piénselo así. ¿Cuántas veces en su vida ha enfrentado el dolor y usted puede pensar en el pasado hacia atrás y sabe por la información que tiene que no lo abordó de la manera que Dios esperaría? Bueno, ¿cuánto le ayudó a eso? ¿De qué le sirvió? ¿Cuántas disculpas tuvo que pedir? ¿Cuánto arrepentimiento tuvo que manifestar? ¿Cuánto menos podría haber durado aquello? Todo aquello, francamente, porque de alguna manera escuchamos más nuestro corazón y pensamos que podía decirnos mejores cosas que las que Dios mismo ha trazado en su palabra. Y por eso necesitas afirmar tu corazón. Hermanos, esto es un paralelo increíble con lo que Pablo enseña allá a los filipenses. ¿Recuerda cuando Pablo dice que deben ser conocidas todas nuestras peticiones y oraciones con acciones de gracia y ruego al Dios y Padre? Y dice el texto bíblico que el Señor se encargará de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabe que es tan interesante aquello? Porque la práctica está diciendo, cuando tú te vuelcas a hacer lo que Dios espera que hagas, debes saber, Dios se encarga de hacer lo que Él sabe hacer. Él lo ha prometido así en su palabra. Es evidente que Él ha trazado en su palabra una dinámica de la santificación en donde Él actúa claramente de una manera preciosa y se encarga de incitar en ti la obediencia. Ora al Señor en los momentos difíciles, echa tu ansiedad sobre Él, descansa en Él en el poder de la oración. Y dice la palabra que Él se encarga de guardar tus pensamientos y tu corazón. La razón es porque si no son guardados, bueno, van a ser usados de manera impropia. Te van a llevar a pensar y actuar de maneras que son inapropiadas, incorrectas.
Por eso Filipenses dice después que como resultado de aquello puedes pensar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es agradable, todo lo que tiene virtud, porque Dios se ha encargado de guardar tus pensamientos y tus corazones en Él. Bueno, afirmar tu corazón en el Señor. Afirmar tu corazón en el Señor tiene que ver básicamente con sostenerte en la verdad de Dios, con sostenerte en convicciones sólidas que te ayudan a mantenerte firme en momentos que son difíciles, en momentos que son adversos. Es estar pensando francamente en lo que Dios ha dicho y creer lo que Dios ha dicho. Es que duele, sí, pero claramente no puedes hacer nada mejor que creerle. Es que puedes enfrentar de expectativa distinta el dolor cuando le crees y estás repitiéndole a tu corazón permanentemente lo que necesita y necesita la verdad. ¿Recuerdas el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor está haciendo efecto en tu corazón y le das cabida a la palabra del Señor, y en momentos de dolor necesitas la palabra del Señor, con mucha fuerza la necesitas, y estás afirmando tu corazón en convicciones sólidas, en convicciones firmes convicciones. Hermanos, Santiago ha sido muy claro para exhortar a personas que no están viviendo con un corazón firme. De hecho, él les llama personas de doble ánimo, y en varias ocasiones dentro de su texto son descritos. En el capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, leo para usted, dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el capítulo 2, versículo 4 de Santiago, inspirado allá por el Espíritu Santo, él está denunciando a los que estaban equivocados porque hacían distinciones entre ellos, convirtiéndose así en jueces malos, dice el texto bíblico, muy interesante. Jueces con malos pensamientos, producto de ellos asumir que ellos podían ser esos jueces. Obviamente, doble actitud, no estaban depositando su confianza correcta en Dios. En el capítulo 3, versículos 8 al 12, señaló la incongruencia de los que bendicen a Dios con su lengua y al mismo tiempo están maldiciendo a su prójimo. ¿Nota eso? Muy interesante, seguro has conocido eso otra vez. Algo muy, muy extraño y triste, duro. Pero la verdad, cuando lo pensamos en nuestro diario vivir, una tentación que se hace muchas veces más recurrente de la que pensamos. ¿Qué denota eso? Bueno, hay que fortalecer más el corazón, hay que fortalecerlo más. Cuando sigues avanzando en Santiago, notas que él se encarga de reprender a quienes decían amar a Dios, pero al mismo tiempo estaban amando al mundo. Y le dice: cualquiera que se constituye o que dice ser un amigo de Dios, pero también es amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Es que no puedes andar en dos caminos, es que no puedes andar en dos lados distintos, es que francamente tu vocación, tu devoción, tu exclusividad debe estar marcada hacia Él. Y tienes que afirmar tu corazón. En el versículo 8 del capítulo 4 dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez, el mismo punto. El foco de eso, cuando miras el texto en Santiago capítulo 5, es porque la venida del Señor se acerca otra vez. Es tremendo. Santiago, subrayando lo que significa la inminencia de la venida del Señor, al recordarle a los lectores de la esperanza de la venida del Señor, les dice claramente lo que tienen que hacer entonces es aprovechar el tiempo que tienen, duela o no duela la vida, para estar viviendo de una manera que es correcta, aguardando la esperanza bienaventurada de Dios, aguardando de una manera que es aceptable, mirando el ejemplo de lo que significa el labrador, que espera con paciencia, sabiendo que tienes que hacer todo lo que te corresponde hacer y debes descansar en Dios, que Él sabrá hacer todo lo que Él sabe hacer. Y por cierto, que debes estar afirmando tu corazón con su verdad, sosteniendo, es decir, firmeza en la palabra del Señor, tu vida. La primera cosa entonces que el texto nos enseña es que debemos ser pacientes, muy pacientes, efectivamente pacientes. Una segunda enseñanza que el texto nos da es que debemos ser prudentes en la actitud. Mira lo que dice tu Biblia allá en el versículo 9. Versículo 9. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Bueno, muy interesante otra vez. Una de las tentaciones recurrentes cuando vivimos adversidades es que empezamos a quejarnos por la situación que estamos viviendo. Nos quejamos con las personas y de las personas que están alrededor nuestro. Muy interesante. No estamos dispuestos a lidiar mucho tiempo con aquello que enfrentamos y de alguna manera una forma que pensamos es una buena solución es empezar a quejarnos de aquello,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no mi hermano? Y de alguna manera empiezas a enfrentar lo que significa esto, que ante los ojos de Dios no es apropiado empezar a quejarte, a quejarte, a quejarte. Mire, es muy interesante. Santiago está exhortando a los que piensan que ese es un buen camino. Es que a la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora, enfrentar momentos de dolor no nos está invitando a que podamos ser aquellos que pensemos que es una buena idea quejarnos. Nos está invitando a descansar y confiar en Dios, a enfrentar sus propósitos soberanos de una manera que es aceptable. La palabra quejarse significa gemir dentro de uno. Es como... Y bueno, estuve ensayando bastante para hacer eso. Asumo que usted podría entender lo que está diciendo. La idea es suspirar. Es como... No sé si le ha pasado que en alguna ocasión ha tenido algún hijo que le cuesta más someterse a las instrucciones que le da y de pronto le dices que tiene que hacer algo y ok, voy, ok. ¿No? Y está ahí luchando, ¿no? Pues puedes ir a buscar esto, ya. Y ahí está, por lo que me han contado. La razón por la cual no es correcto estarse quejando es porque, queridos, eso atenta contra el verdadero cristianismo. Claro que atenta contra él. Quien se queja hace varias cosas que son terribles y no nos damos cuenta de eso. Debería decir que una que es terrible es que evidencias tu orgullo. Es porque por alguna razón piensas que tú no deberías estar sufriendo lo que estás sufriendo. Por alguna razón tú piensas que mereces algo mejor de lo que estás viviendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué razón podría pensar yo que debería sufrir menos que mi hermano o que cualquier otra persona o que incluso un incrédulo? Que merezco, francamente. Y cuando miras la realidad de la palabra del Señor te das cuenta que, es decir, todo lo que mereces es malo, bien malo, bien malo. Cuestionas la soberanía de Dios, que sabe hacer lo que es correcto para cada uno y que puede usar incluso el dolor para enseñarte, para pulirte, para perfeccionarte. Y cuando te quejas, francamente, no estás, es decir, simplemente lidiando con un asunto de tu carácter. No estás simplemente lidiando con otra persona que está escuchando tus quejas. Estás francamente lidiando con Dios. Es porque estás diciéndole a Dios que Él se equivocó al permitir que ciertas cosas te sucedan. Y cuando ves la historia de Job, te das cuenta que Dios nunca perdió el control. Y te das cuenta que Él sugirió a Satanás que pensara en Job. Y te das cuenta que Él logró su propósito eficaz y efectivo en Job. Es porque no deja de ser Dios cuando te duele. Sigue siendo Dios cuando te duele. Y cuando eso sucede, francamente, cuando logras entender aquello, cuando logro apreciar aquello, francamente las cosas son distintas. Dejas de quejarte. Empiezas a darte cuenta que francamente, es decir, hay otros asuntos que deberían resaltar mucho más, ¿o no? Dar gracias en todo. Nota, en todo. Eso incluye el dolor. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Él desea que nosotros podamos enfocarnos en aquello que es correcto. Y está diciendo, Santiago, mira, si la está pasando mal, espera en el Señor. Espera activamente en el Señor. ¿Y cómo espero? Bueno, espera en el Señor de la siguiente manera. Es decir, espera en el Señor, aguardando lo que significa sus propósitos, aprendiendo lo que significa una paciencia que requiere un tiempo, haz todo lo que tienes que hacer y espera lo que el Señor va a hacer allá confiadamente. En segundo lugar, afirma tu corazón con su palabra y enfócate en su verdad, enfócate en su verdad. No puedes escuchar nada mejor que su verdad. Y una siguiente cosa negativa que no debes hacer es quejarte. No te quejes, no te quejes, no te quejes, no te quejes. Es muy probable que Santiago tenga en mente las palabras de Jesús. De hecho, utiliza muchas de las palabras de Jesús en todo su libro. Esa palabra de Jesús allá en el capítulo 7 de Mateo, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy interesante, un texto que se utiliza de una manera muy, pero muy mala, pensando que no puedo dar una opinión sobre algo que está mal en la vida de otro, ayudándole a corregir aquello que está mal. El foco específico de acá tiene que ver básicamente con ese juicio que es hipócrita e infructuoso. Es cuando juzgas, es decir, a otra persona, cuando tú tienes una viga en tu ojo y lo juzgas por su paja en el ojo. Es decir, francamente, esa es la lección de ese pasaje. Y evidentemente lo que el texto está diciendo allá es que cuando tú haces eso te pones en la posición de un juez, aquella persona que tiene que determinar lo que está bien y lo que está mal. Y francamente, cuando miras la palabra del Señor te das cuenta que existe un perfecto juez que sabe lo que permite, que sabe lo que hace y que sabe cómo dar una buena retribución, una justicia aceptable, implacable, perfecta.
a quien requiere vivirla. De hecho, cuando miras el texto en Santiago, nota lo que dice el texto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tremendo lo que está pasando allá. He aquí el juez está delante de la puerta. Es una reflexión muy interesante. Está hablando del juez justo. Es una expresión muy clara que alude otra vez a la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a la tierra, va a juzgar con juicio, santo, perfecto. Y el punto es, ¿por qué entonces estoy quejándome de mi situación, afectando a otros, tratando de ponerme en la posición que no me corresponde, cuando realmente Dios es el juez justo? Cuando yo empiezo a decir, esto yo no me lo merezco, es que yo no debería vivir esto, es que no, creo que Dios se equivocó, francamente, no estoy entendiendo, yo no soy el juez, yo no lo tengo que determinar, yo lo tengo que vivir bien. Y debo entender, debo aceptar que Dios sabe, está a la puerta y dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. En vez de pasar el tiempo quejándome de la adversidad, buscando culpables o acusando a los demás de injusticias que yo creo que no me merezco, quienes sufren deben tener presente que existe un juez justo y listo para aplicar sentencia. Y en algunas ocasiones debe aplicarla conmigo, porque no estoy respondiendo como Él espera. Hermanos, necesitamos ser pacientes, necesitamos aprender a no quejarnos. Un tercer elemento muy importante y relevante es que necesitamos estar siendo persuadidos por medio de los ejemplos, Mira lo que dice versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las grandes gracias de Dios a nuestras vidas es la de dejarnos ejemplos palpables para que podamos dimensionar o entender qué es lo que está pasando. Lo hace de una manera muy gráfica a través de la Escritura, pero también lo hace de manera muy concreta a través de nuestras relaciones. Cuando pensamos en hermanos que la están pasando mal y enfrentamos nosotros momentos duros en nuestra vida, nos ayuda tanto ver a nuestros hermanos y ver la manera en cómo ellos han enfrentado correctamente su situación. Cuando pienso que estoy pero tan mal yo porque me duele una muela y veo cómo de pronto hay hermanos que están lidiando con enfermedades tremendamente serias. Por cierto, Dios me está dando ejemplos gráficos para poder dimensionar realmente lo que estoy experimentando y por otro lado para poder aprender si estos están viviendo correctamente esa actitud, esa vida, esa circunstancia que Dios ha permitido que establezcan. Cuando de pronto siento que las cosas están muy mal en mi trabajo y que realmente la estoy pasando muy mal y de pronto me doy cuenta que otros la están pasando realmente mal. ¡Wow! Ayuda tanto, sirve tanto. Y hermanos, por cierto, Dios ha pensado que es tan bueno dejarnos ejemplos en la Escritura para eso. Santiago insta a los creyentes, por cierto, somos instados a considerar el ejemplo de los profetas. Nota, eso es lo primero que hace allá en el texto, ¿no? Debemos considerar el ejemplo de los profetas. Y nota allá ver el testimonio de los profetas de Dios, su ejemplo de aflicción y paciencia que resalta de una manera tan clara en la generalidad de ellos. Es increíble. Por cierto, nos estimulan a que nosotros podamos vivir los momentos que vivimos de una manera distinta. Hay que pensar en lo que ellos pasaron. Francamente nos hace ponernos en el lugar correcto. Debemos hacerlo. Sabemos por los relatos escriturales que tenemos allá que los profetas de Dios experimentaron momentos difíciles, tremendamente difíciles. La causa de su sufrimiento aludido en el texto tiene que ver básicamente por ser portavoces del Evangelio de Jesucristo. No tenía que ver con su pecado, tenía que ver con decir la verdad, tenía que ver con dar un mensaje que era un mensaje divino. Y ellos tuvieron que en paciencia experimentar la adversidad de todo un contingente de personas que se levantaron en contra de lo que era su mensaje. El rechazo al vocero de Dios en el Antiguo Testamento es conocido de una manera muy trágica. Y puedes notar como el propio Jesús, incluso cuando está en su ministerio terrenal, hace citas específicas allá. Por ejemplo, denuncia a los fariseos señalando lo siguiente en Mateo 23:31, diciendo que ellos eran hijos de aquellos que mataron a los profetas. Más adelante en ese capítulo Jesús describió a Jerusalén, hablando ya de Israel, como la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Mateo 23:37. Esteban en el juicio ante el Sanedrín les preguntó,
nota eso, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron de antemano a los que anunciaron de antemano la venida del justo? El listado de la paciencia y del dolor que tuvieron que enfrentar estos hombres de Dios es grande. Mire, Moisés tuvo que tolerar a los rebeldes y duros de servicio israelitas que salieron de Egipto. David fue perseguido por Saúl incesantemente. Elías se enfrentó a la hostilidad del malvado rey Acab y su inicua esposa Jezabel. Jeremías soportó la oposición durante todo su ministerio. Esto le trajo tanta tristeza que se le conoce francamente como el profeta llorón. Ezequiel sufrió la muerte de su esposa durante su ministerio. Daniel fue arrancado de su tierra siendo un muchacho y luego fue lanzado al foso de leones por su fidelidad a Dios. Oseas sufrió un matrimonio desgarrador. Amós se enfrentó a las mentiras y al escarnio. Y Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado por su testimonio de la verdad hacia Dios. Mira ese libro de Hebreos capítulo 11 y puedes notar cómo se ensalza el testimonio y el ministerio de hombres que no son descritos necesariamente en este listado que te he compartido y que son ejemplos de fidelidad ante Dios en medio de momentos difíciles, de circunstancias terribles. De la misma manera lo menciona Santiago. Piensa en otros que sufrieron. Piensa en otros que sufrieron duramente. Y piensa cómo estuvieron dispuestos a enfrentar todo aquel sufrimiento de una manera correcta, sabiendo que tenían que hacer lo que les correspondía hacer y sabiendo confiadamente que Dios iba a hacer lo que Él sabe hacer. Y ahí está, muchos de ellos muriendo, esperando una ciudad preciosa, ¿no? Cuyo autor y constructor es Dios, su mirada puesta en Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, hablando de estos hombres de Dios, debemos correr con paciencia, note, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Tremendo. Hermanos, estamos enfrentando una carrera, es una carrera de largo aliento, es una maratón, no es 100 metros planos, es una maratón larga, muy larga. Y debes saber que hay otros que ya corrieron antes, y debes aprender de cómo corrieron. Debes saber que están ahí, como testigos evidentes de lo que significó esa carrera y de lo que significó el confiar en la gracia del Señor, aunque dolió. Y fueron usados como un ejemplo vivo de lo que significa enfrentar de una manera aceptable aquello que el Señor espera de nosotros. Y son de ánimo y aliento para nosotros. Si hombres así estuvieron dispuestos a enfrentar lo que enfrentaron, confiando en Dios, debería hacer lo mismo. Nos ayuda a recordar, como tantas veces lo hemos hecho ya, que la soberanía de Dios, el sufrir por causa de su nombre, es una verdadera bendición. Es una verdadera bendición. Cuando tú lees el versículo 11, mira lo que dice allá. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y eso hace eco directo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Déjeme compartirlo con usted. Dice allá Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Notas? Tremendo. Cuando el oprobio que estás sufriendo, cuando el dolor que estás sufriendo, cuando el escarnio que estás sufriendo, se trata de vivir correctamente como un cristiano. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de vivir para la gloria de Cristo. Eres bienaventurado, aunque duela. Eres bienaventurado. El galardón es grande y puedes gozarte y alegrarte sabiendo aquello. Nota, el galardón apunta al final. Tremendo. El galardón está en los cielos. Tremendo. Y cuando haces eso, estás haciéndolo de una manera similar a como los profetas de Dios lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo. Santiago da un segundo ejemplo. No solamente allá habla de, es decir, los profetas de Dios. También va a hacer una alusión directa a Job. Mira ya la palabra del Señor. Versículo 11, segunda parte. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, la historia de Job, así como en nuestros días, era tremendamente conocida en el tiempo de la audiencia allá de Santiago. Y sabemos que aunque él no sufrió
a manos de quienes no gustaron su mensaje. No es la misma historia, no es el mismo sufrimiento que experimentaron los profetas. Muy interesante, Dios quiere darnos diferentes ejemplos con sufrimiento, con distintas causas, evidentemente. Lo que apreciamos a través de este relato es que Él sufrió, y sufrió mucho. Pero no solo eso, cuando ves su historia te das cuenta que Él perseveró. Dice el texto, habéis oído de la paciencia, la idea es la perseverancia de Job, cómo se mantuvo firme. A pesar de los furiosos ataques de Satanás, obviamente, y sabemos que existieron, a pesar de la pérdida de sus hijos, a pesar de lo que significó la pérdida de la riqueza, a pesar de lo que significó la pérdida de su salud, a pesar de lo que significó la pérdida de su reputación frente a las personas que estaban cercanas a él, a pesar de lo que significó, lo peor de todo, la pérdida del sentido de la presencia de Dios en momentos específicos allá dentro de su propia vida. Tremendo. Y aunque vemos que Job expresa su aflicción, allá capítulo 3, versículo 1 en adelante, aunque vemos que él experimenta y manifiesta su lamento por lo que significa el consejo de esos presuntos consoladores desorientados, estos amigos que llegaron solo a hundirlo mucho más, cuando ves que está clamando tremendamente confundido a Dios en momentos específicos, capítulo 7, versículo 11 en adelante, notas que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios precioso. Eso dice la Biblia. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Tremendo. Capítulo 1, versículo 22. La triunfal declaración que Job hace y que vemos en su escrito, en el capítulo 13, versículo 15, en donde él dice, aunque él me matare, en él esperaré, es tremendamente leccionador. ¡Wow! Me hace pensar mucho en los amigos, ¿no?, de Daniel, y conoce la historia ya. Ellos tienen como obligación legal que inclinarse frente a esta estatua que estaba emulando a Nabucodonosor. Toda la gente estaba inclinándose a esta estatua y ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y obviamente son sentenciados por eso, están siendo, es decir, amenazados en que van a morir si realmente eso pasa. Y ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y sabemos que nuestro buen Dios puede librarnos, si Él quiere, del horno de fuego. Pero si aún no nos libra del horno de fuego, tampoco lo vamos a hacer. Y Job está diciendo, bueno, si el propósito de Dios termina siendo matarme, si termina siendo su determinación matarme, bueno, voy a esperar en Él, que la muerte llegue. Mis hermanos, todo eso nos da una perspectiva distinta de cómo muchas veces enfrentamos el sufrimiento en la vida. Y ahí tienes una gran y paciente aceptación de las pruebas de un hombre tremendo. Y cuando ves su historia te das cuenta que hay un propósito final que Dios se encarga de resaltar en él. Y eso nos hace pensar muchísimo en lo valioso que es no querer descartar los momentos de dolor, porque están bajo la soberanía de Dios. Déjeme compartir contigo rápidamente 4 propósitos de por qué Job tenía que sufrir aquello que sufrió. 4 implicaciones importantes, 4 propósitos divinos para el sufrimiento de él. Obvio, su fe fue probada. Tenía que ver la real condición de su fe. Y hermanos, cuando hay dolor, su fe se ve probada. Cuando hay dolor, nuestra fe se ve evidenciada. Esa es la razón por la cual la pureza del Evangelio resplandece mucho más en lugares en donde existe persecución al Evangelio. Es porque los que realmente no son de Cristo no quieren enfrentar las consecuencias y se van. Y las iglesias se reducen bastante, y la razón es porque solo se quedan aquellos fieles que están dispuestos a pagar el costo de la causa de Cristo. ¿Notas cómo en esos casos aún la persecución es un instrumento usado por Dios para la pureza? Tremendo. Hermanos, la fe de Job tenía que ser probada y claramente se demostró, su fe era genuina. Debía demostrar también que los planes de Satanás se frustran. La fe no puede ser destruida, un segundo propósito. Y Satanás, por más que desea destruir la fe de los suyos, evidentemente el dolor es una gran demostración de que Satanás no puede ir contra los hijos de Dios. Es porque francamente los verdaderos creyentes van a mantenerse fieles, porque fiel es el que prometió mantenerle fieles. Francamente puedes mirar la historia y te das cuenta cómo también era evidente que la fe de Job tenía que ser fortalecida. Y evidentemente fue fortalecido. Él experimentó una cercanía con Dios, un conocimiento de Dios que antes no había tenido. Francamente no lo tenía. Era buenísimo, un hombre recto delante de Dios, piadoso. Dios mismo dijo eso de él. Pero francamente necesitaba aprender un poco más. De hecho, el cuarto propósito era para que pudiese ser aclarado en cuanto a quién es Dios, con todo lo que eso significa.
tenía que ver claramente a Dios incrementar las bendiciones que sabemos Dios podía darle, y Dios podía darlo. Todos estos propósitos se cumplieron de una manera increíble, porque a pesar de todas las pruebas, Job siguió fiel a Dios. Perseveró en paciencia, como dice la Escritura. Perseveró en el dolor. De hecho, el libro de Job termina enumerando de una manera virtuosa, ¿no?, todos aquellos elementos que fueron parte de la bendición de Dios a lo que fue el fiel, leal siervo Job. El ejemplo de Job alienta a los que sufren pruebas para que soporten con paciencia, conocedores de lo que significa el propósito de Dios. Mire, lo que lo hace diferente a usted, a Job, en gran parte de su historia, es que usted conoce la historia. Job no supo, nunca supo. En ninguna parte del libro Job supo que Dios había planeado todo eso, que Dios le había recomendado a Satanás, que Dios tenía un propósito, que Dios le había dicho dos cosas a Satanás claramente establecidas, que Dios había puesto un límite a Satanás en lo que significaba aquello que él iba a hacer en contra de Job. Job nunca supo eso, nunca lo supo, pero sí supo al final que todo aquello Dios lo había permitido porque tenía que conocerlo más, porque realmente no sabía quién era Dios, no sabía. Mire, déjeme decirlo así, usted puede saber en teoría que Dios es fiel, pero usted no sabe en la práctica que Dios es fiel hasta que le duele, hasta que le duele. Es que cuando le duele, porque no puede llegar a fin de mes y se da cuenta que llega a fin de mes, no tiene otra razón, ¿no? Es que Dios es fiel. Usted sabe que Dios es santo, pero francamente nunca aprecia la santidad de Dios hasta que le llega. Y hasta que usted se da cuenta, francamente, que usted ha actuado inapropiadamente y está enfrentando el costo del dolor por su pecado. Y de pronto, ay, es que pensé que podía jugar con Dios. Es que pensé que podía hacer las cosas a mi manera y de pronto te das cuenta, ahora conozco de oídas, lo había oído, ahora mis ojos lo ven. Usted no puede experimentar los atributos de Dios de una manera tan palpable, tan clara, tan notoria, como en medio del dolor. ¿Notas todas las razones que tienes para darle gracias en medio del dolor y no quejarte? ¿Notas todas las oportunidades que tienes para poder vivir los momentos difíciles de una manera distinta? Es que francamente Pablo lo entendió también cuando señaló que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a bien. Y cuando dice todas las cosas incluye el dolor. Por cierto, Dios no escatima el dolor. Dios no deja de tener el control en medio del dolor. Un tercer ejemplo para recordar por los creyentes, según Santiago, es el carácter santo de Dios. Mira cómo termina la porción, versículo 11 al final. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Wow. No es nada extraño para aquellas personas que están pasando momentos difíciles de pronto cuestionar si Dios realmente está preocupado de ellos, si realmente Dios está cuidándoles, o si aún más, si Dios existe, ¿no? De hecho, muchas personas hacen este ejercicio tan insensato de frases en momentos como estos, ¿no? Bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento, no? Y nunca se preguntan, bueno, si Dios existe, ¿por qué no le haces caso entonces, o no? Es porque, francamente, una de las causas del sufrimiento es la gran desobediencia del hombre a Dios. Si realmente Dios fuese obedecido, las cosas serían distintas, tremendamente distintas. Y cuando miras una escena como esta de dolor y te sientes tentado de pronto a querer luchar con el carácter de Dios, con lo que sabes de Dios, con lo que has escuchado de oídas de Dios, debes saber que la historia de Job termina siendo tremendamente leccionadora. El Señor demostró lo que Él es misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo. Mi querido, cuando miras la palabra del Señor te das cuenta de eso. Resalta de una manera tan notoria la misericordia del Señor, la compasión del Señor. Miras las fallas, miras los errores, miras el oprobio, miras la enfermedad, y todo eso son claras historias y alusiones a lo que significa ver también cómo la misericordia y la compasión del Señor se reflejan. Cuando enfrentas situaciones difíciles, una de las cosas que te ayuda muchísimo a vivirla de una manera distinta es saber que tu Señor, el Dios que controla todo, aquel que tiene el poder por sobre todas las cosas, nunca deja de ser misericordioso y compasivo. Es su carácter, lo hace de una manera perfecta, lo usa de una manera perfecta, lo ejerce de una manera gloriosa. Y ahí está. Muy interesante cuando piensas en la palabra misericordiosa allá. Es una palabra que se emplea solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es el único texto del Nuevo Testamento que utiliza esa palabra que se traduce como misericordia para nosotros. Es probable que el propio Santiago acuñó esa palabra por alguna razón específica y
vale la pena mencionar eso porque la traducción literal de la palabra que Santiago utiliza allá y que se traduce como misericordioso es la palabra, o las dos palabras, muchas entrañas, muchas entrañas. Y eso es bien extraño para nuestro tiempo. Bueno, déjeme decirlo así. En el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, la lógica del estómago era la lógica de los sentimientos, era la sede de las emociones, así lo entendían. En nuestro tiempo nosotros decimos te amo con todo el corazón, pero en su tiempo decían te amo con todas mis entrañas. Obvio, eso no suena romántico en nuestro tiempo, no lo diga. Pero en ese tiempo esa era la forma de expresarlo, es decir, era la manera en cómo las personas mostraban, entendiendo que en la guatita, y de ahí viene uno de los, alguno de las frases que utilizamos en nuestro tiempo, que puede cautivar por el estómago a alguien o no. Bueno, la idea es que ellos entendían que en la guatita, en las entrañas, estaba la sede de las emociones, entonces utilizaban este tipo de frases. Bueno, mira lo interesante allá. Santiago utiliza una terminología entendida por ellos, asociada a lo que significa el amor profundo, las emociones profundas, pero dándole un foco tremendamente claro a Dios en su grandeza. No dice, Dios tiene una entraña para ti, muchas entrañas, muchas entrañas. Es decir, es como si yo le dijera a usted, te amo con todos mis corazones, y usted diría, todos. Con suerte tiene uno. Pero cuando piensas en Dios, tú sabes, no es casualidad. Muchas entrañas. Tiene una capacidad sorprendente para amar, una capacidad sorprendente para compadecerse. Que Dios sea misericordioso es una tremenda esperanza para saber que Dios te perdona, por cierto. Pero que sea compasivo dice mucho más incluso, ¿no? Es que vayan juntos estos dos asuntos, dice mucho más. Habla de esa capacidad preciosa que Dios tiene de poder mostrar su bondad permanentemente, de poder animar de una manera inequívoca a los suyos para saber que pasen lo que pasen, Dios no deja de ser misericordioso y compasivo. Sigue estando ahí, sigue obrando ahí, sigue teniendo el control ahí y sigue dispuesto y disponible para mostrar constantemente su compasión y su misericordia. Es que cuando usted la está pasando mal, usted piensa que usted está viviendo lo peor que usted podría vivir, pero usted debe saber, siempre podría ser peor. Y si no es peor, francamente, es porque Dios es misericordioso y compasivo. Y francamente, ¿sabes bíblicamente? Nunca te da más de lo que puedes sobrellevar, porque Él es misericordioso y compasivo. Siempre tiene un propósito para poder permitir que vivas todo lo que tienes que vivir, porque es misericordioso y compasivo. Es que tiene múltiples corazones, es que tiene muchas entrañas, es que tiene una compasión preciosa. Es por eso que Pedro lo describe así, después de entender un concepto tan claro como eso, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Bueno, porque Él tiene cuidado de nosotros y no deja de tener cuidado cuando duele, no deja de tener cuidado. Es por eso que el salmista dice en el capítulo 55, versículo 22 del Salmo, echa sobre Jehová tu carga, note, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Nota eso. ¿Por qué? Bueno, porque es misericordioso y compasivo. Mis hermanos, cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que el relato escritural menciona de manera muy constante que el sufrimiento no solamente es una realidad que vamos a experimentar, debes asumir, es una garantía que vas a enfrentar, es una garantía. Dios nunca prometió que el creyente no iba a sufrir mientras está en la tierra. De hecho, va a pasar. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Note eso. En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, a vosotros os es concedido padecer por Cristo. Note, es un regalo, padecer por Cristo. Sigue diciendo allá, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña aconteciese. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, para esto fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Tremendo. En Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque para esto estamos puestos. Tremendo.
Versículo 9, punto 9, ejemplo 9, Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18. Si somos hijos, también herederos, si es que padecemos con Él. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, recibiréis con persecuciones. Primera de Pedro 5, 10, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, después que hayas padecido un poco de tiempo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8, somos atribulados, perseguidos, llevados en el cuerpo, o llevando en el cuerpo la muerte de Cristo. ¡Wow! Las marcas de su muerte. Tremendo. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. No su guitarra, su cruz. Hebreos capítulo 12, 6 y 7. No menosprecéis la disciplina del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, el dolor será una realidad. He mencionado, será una garantía. Y debemos estar dispuestos a saber que no queremos huir de Él cuando sabemos que Dios tiene el control de aquello. Cuando sabemos que Él sabe, francamente, cuáles son los propósitos de que aquello esté sucediendo en mi vida. ¿Y dónde debe estar nuestro foco marcado cuando eso sucede? Bueno, francamente, el foco debería estar puesto en responder como Él espera que respondamos. En hacer todo lo que depende de nosotros. Y es esperar con paciencia, soportando con paciencia a quienes son causa del oprobio y también a las circunstancias que nos dan oprobio. Con una mirada puesta en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo, sabiendo que Él sabe por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y sabiendo que el mal, sabemos, tiene su hora de caducidad. Va a terminar. Mientras eso pasa, tenemos la gran bendición de poder mirar el ejemplo del agricultor y estar pensando, bueno, así como el agricultor tiene que esperar, voy a esperar. Voy a hacer todo lo que me corresponde y espero en Dios. Él sabe. Él sabe. Pero también de una manera tan preciosa puedes estar pensando como mientras tanto ocupas ese tiempo para desenfocarte un poco de todo lo difícil y empiezas a enfocarte en la palabra y empiezas a afirmar tu corazón en convicciones. La Biblia dice, no te quejes. Y empieza a vivir todo con gratitud al Señor, entendiendo que Él no solamente tiene buenos propósitos para tu vida, no solamente el fin es tremendamente una gran bendición que Él ha trazado para ti, sino también porque es evidente que Él es misericordioso y compasivo. Y mira los ejemplos de otros, aprende del ejemplo de otros, mira la manera en cómo otros vivieron, mira la manera en cómo otros murieron y mira la forma como ahora disfrutan la causa de su muerte. Tremendo. Mis queridos, la palabra del Señor nos dice cómo debemos actuar en todo. Y francamente en el dolor nos ha dado tremendas lecciones de saber cómo hacerlo. La palabra de Dios dice lo siguiente en términos del salmista, el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Somos bendecidos por ella, Señor. Y Señor, sabemos, somos permanentemente tentados por nuestra carne, Señor, a no querer responder de la manera que tú esperas, Señor, de la manera como tú nos has enseñado. Señor, pero el dolor tiene tantos beneficios, Señor, que no quisiéramos nunca descartar. Aunque francamente sabemos, Señor, nuestra carne está propensa a querer eludir todo lo que implique sufrimiento, Señor. El saber que tú tienes el control por sobre todo, Padre, nos da una expectativa distinta para enfrentarla. El saber, Señor, que tú quieres cumplir tu propósito en nosotros nos da una expectativa distinta, Señor, para vivir lo que vivimos, Padre. El saber que tú esperas que nosotros respondamos de maneras determinadas, Señor, es algo que nosotros queremos apreciar en el peso que tú le has asignado en tu palabra. Y Señor, te necesitamos, claro que te necesitamos, Señor. Somos tremendamente débiles, Señor. Somos tremendamente pecadores, Padre amado. Somos tremendamente incapaces en nuestras propias fuerzas, Señor, de hacer tanto, Señor. Pero honestamente te agradecemos por saber que en tu gracia no solamente nos dices lo que tenemos que hacer, sino que nos ayudas a hacerlo. Y te pedimos, Señor, nos ayudes a ser fieles, fieles en el ejercicio de tus propósitos, en el ejercicio, Señor, de tu voluntad. Señor, que el dolor en nuestra vida, ese dolor que tú permites que experimentemos, Señor, sea un gran instrumento de gloria a tu nombre por nuestra actitud obediente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.